Clara Verónica Mendoza, ex candidata presidencial. Votan en contra para que se disuelva el Congreso. No porque están en contra del señor Vizcarra, sino porque están en contra del Congreso, de este Congreso en particular. Una figura bastante extraña, porque tienen que negarle la confianza al presidente para deshacerse del Congreso. ¿Qué esperan en caso se disolviere el Congreso? Porque no parece el señor Vizcarra querer convocar a una constituyente y cerrar y cambiar la Constitución. O sea, ustedes están pidiendo más de lo que el presidente ha ofrecido, ¿no? Pero primero que nada, Patricia, si me permites, creo que es importante explicar un poquito nuestra posición y el sentido de nuestro voto, que efectivamente puede aparecer medio confusa en las actuales circunstancias, ¿no? Creo que lo primero es ubicar el momento político en el que estamos y lo que está en juego en estos momentos, ¿no? Y creo que hay que recordar que estamos atravesando una grave y profunda crisis política de corrupción generalizada. En ese contexto, creo que no se trata esto de una pelea entre el Congreso y el gobierno, sino de una suerte de batalla que tenemos que librar todos los peruanos contra una forma corrupta de hacer política que ya no da más. Ese es el marco general en el que estamos, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que lamentablemente este Congreso de la República, ni siquiera con cuestión de confianza de por medio, garantiza que podamos avanzar en ese camino, que podamos ponerle freno a esta forma corrupta de hacer política. Defínanos, por favor, porque tener un mal Congreso no quiere decir tener un Congreso delincuencial, ¿no? Son dos cosas distintas. Pongo un ejemplo paralelo. Los demócratas deben estar hasta la coronilla de Donald Trump, pero no por eso se van a deshacer de él. ¿Cómo definiría usted el ámbito de que el Congreso de la República es claramente mafioso o claramente ilegal? A ver, es que no es solo el Congreso, es el contexto, ¿no es cierto?, de corrupción generalizada en el que estamos. Dentro de efectivamente, tenemos un Congreso que, además de ser malo, ¿no es cierto?, y efectivamente los congresos precedentes siempre han tenido una baja aprobación ciudadana, pero este lo es en particular. Y no solamente es malo, sino que sí tiene mafias enquistadas, ¿no es cierto?, lobbies, gente corrupta, delincuentes, hay que decirlo con todas sus letras, como el señor Donaire, que le robó gasolina al ejército peruano y que hoy está, ¿dónde?, prófugo, precisamente porque sus colegas congresistas decidieron blindarlo. Tenemos congresistas que permanentemente boicotean las investigaciones, boicotean el avance de la justicia, blindan a Chávarri, blindan a los Inostrosas y compañía, y esto ha sido una constante en el Parlamento. Por eso, Patricia, es que nosotros le decimos a la ciudadanía, y les pregunto, Patricia, Ricardo, ¿ustedes creen, la gente que nos escucha cree sinceramente que de aprobarse la cuestión de confianza, esta mayoría parlamentaria va a reflexionar y va a cambiar de actitud? ¿Creen ustedes que darían entonces paso a la reforma política? Eso no va a ocurrir, por favor. Entonces cerremos el Congreso. Si es que dieran la confianza, eventualmente no lo harán por un compromiso con la reforma política, lo harán para aferrarse a su curul, su sueldo y su inmunidad. Entonces la izquierda quiere que se cierre el Congreso, pero no solamente, como decía Patricia al inicio, que se cierre el Congreso, sino que se cambie nuestra Constitución y que se plantee lo que siempre ha planteado la izquierda y que no ha podido todavía en las urnas convencer a la ciudadanía, cambiar nuestro sistema económico. Digámoslo claramente también, ¿no? A ver, pero vamos por partes. Nosotros creemos entonces que este Congreso de la República ya no da más y que lo mejor para el país es que se cierre constitucionalmente, ¿no es cierto? Porque nadie está hablando de golpes, hay herramientas constitucionales para ello, ¿no es cierto? Creemos que lo mejor para el país es que se cierre este Congreso y que esta crisis que en las alturas no se puede resolver, la resuelva ¿quién? El pueblo soberano. ¿Cómo? Volvamos a la esencia de la democracia, démosle la voz al pueblo para que vía elecciones, y habrá que debatir si son elecciones parlamentarias para completar este periodo o si son elecciones generales eventualmente, si es que hay un acuerdo político en las fuerzas democráticas y si es que el presidente pero ya se le planteó con desprendimiento y con decisión así lo decide. Pero ya se le planteó eso al pueblo y usted era la candidata presidencial y le dijeron no, señora Verónica Mendoza. No, pero estamos entrando a un nuevo contexto. Lo que estoy planteando Hace 3 años nada más. En un escenario eventual de cierre del Congreso, ¿no es cierto?, le tocará al pueblo peruano dirimir
cómo se renueva esta representación política. E insisto, hay distintas rutas posibles, pero más allá de estas rutas que ciertamente habrá que debatir, creo que lo esencial es que en este contexto de crisis le devolvamos la voz al pueblo peruano que hoy clarísimamente no se siente ni está representado por esta clase política y mucho menos por este Congreso. Claro. El camino a una nueva constitución, que efectivamente sí es lo que nosotros proponemos, todavía es más largo y llegará en su momento cuando se plantee un debate electoral nacional y nosotros sustentaremos nuestra propuesta. Pero hoy la prioridad es ponerle un freno a este Congreso que solamente le está haciendo daño al país. Ese es nuestro planteamiento. Es verdad que este contexto es especial, es particular, como lo fue el contexto de los 90 en el que le tocó gobernar a Fujimori. Y nos gustaría establecer ese paralelo que para muchos es incómodo, pero creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. El señor Fujimori es verdad que no se valió de mecanismos democráticos, pero sí se valió de los mismos argumentos que hoy esgrime la izquierda. Un Congreso que no le permitía trabajar, un Congreso que justamente pretendía perennizar los mecanismos sobre los cuales se había montado la corrupción, ¿no es cierto? Y la inacción. La cuestión de confianza está hecha para otra cosa. Está hecha para que se llegue a un acuerdo y de no lograrse, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso, pero no está hecha para deshacerse de un Congreso que es adverso a los intereses de determinado grupo. Entendemos perfectamente el sentimiento y entendemos perfectamente las ganas de poner la decisión en las manos del pueblo. El problema es en qué momento nos volvemos en una democracia plebiscitaria y en una democracia como la hemos visto en Latinoamérica y en otros países del mundo, en el que cada vez que a alguien no le gusta algo, nos agarramos de un mecanismo, cerramos lo que no nos parece, nos apoyamos en la opinión popular y legitimamos formas antidemocráticas de llevar adelante nuestros planes. A ver, sí. Creo que es importante efectivamente hacer el paralelo y marcar las diferencias, ¿no? Lo primero es que en el momento actual estamos hablando de usar los mecanismos constitucionales vigentes, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, la esencia de la democracia es el diálogo, pero cuando las partes quieren dialogar y cuando las partes están dispuestas a poner el país por delante. Pero creo que para todo el mundo está claro, Patricia, Ricardo, que a estas alturas, que a esta mayoría parlamentaria, lo último que le interesa es el país. Lo único que le interesa es blindarse, garantizar su inmunidad, seguir haciendo lobby, seguir haciendo sus corruptelas, permitir que delincuentes, ¿no es cierto?, se amparen en su inmunidad y se fuguen. Sí. Es un contexto que ya no da más. Pero además, ya lo ha dicho, permítame señora... para terminar, Ricardo, discúlpame. Sí. Insisto, no se trata solamente del Congreso. Esta no es una pelea solamente entre Congreso y Gobierno. Estamos en un contexto de crisis generalizada. Por favor, no perdamos la perspectiva. Todos nuestros expresidentes elegidos en democracia están siendo procesados por corrupción. Uno fugado. La exalcaldesa de Lima se ha quitado también. La vida. La exalcaldesa de Lima. Todas las tiendas políticas han sido tocadas. Pero todos los niveles de gobierno. Entonces, no podemos cerrar el país por eso. No, por eso digo, este no es cualquier momento en la historia de nuestro país. Esta es, desde nuestra perspectiva, si me permiten, la oportunidad histórica de concluir esa transición democrática inconclusa que no pudimos hacer adecuadamente en el año 2000. Entonces, creo que es importante, por eso insisto, ubicar en qué momento histórico estamos y qué es lo que se está jugando. Si permitimos que este Parlamento siga 2 años más, ¿no es cierto?, ¿a dónde vamos a llegar? Creo que eso es lo que hay que Le dejamos la pregunta en perspectiva. Planteada para la pausa. Creo que nadie puede estar más de acuerdo con el hecho de que se vive un momento crucial en nuestro país de la lucha anticorrupción. Pero gracias a Dios sí hemos avanzado como democracia. Y hoy día tenemos un Poder Judicial y un Ministerio Público que están haciendo su trabajo, a pesar del Congreso, que están haciendo su trabajo a pesar de la crisis institucional. Entonces, ¿por qué vamos a ponernos en una actitud que linda con lo antidemocrático para el cual estamos forzando la Constitución? ¿No sería esa una manera de manchar un proceso de lucha anticorrupción que el día de mañana puede argumentarse que no se hizo en un contexto democrático y todo lo avanzado por el Ministerio Público